Hermanos queridos, vamos a compartir en esta mañana un estudio, una reflexión bíblica. Vamos a compartir la prédica con la pastora Marcelita y vamos a ir dialogando un poquito acerca de un concepto fundamental en este tiempo que guarda relación con cómo enfrentamos nosotros las situaciones problemáticas que se vienen dando. Tenemos por una parte este hacinamiento, esto de estar juntos ya un año completo, más bien conectados al hogar, a la casa, a las relaciones, los niños también estudiando en la casa, trabajando desde la casa, con la incertidumbre de qué va a ocurrir afuera, etc. Por eso en esta mañana queremos hablar acerca de cómo podemos enfrentarnos a la amargura, ¿cierto? La amargura, este pecado silencioso e invisible que a veces se mete en el corazón y que nos provoca tanto problema. Así que vamos a ir a la palabra del Señor. Les voy a invitar a que abran sus Biblias ahí en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo 31. Epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo 31. Vamos a leer solo el versículo 31. Dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Toda malicia. Nos vamos a centrar, por supuesto, en este pecado complejo que es el pecado de la amargura, y vamos a ver hoy día cómo podemos enfrentar este pecado, cómo lo podemos identificar, cómo lo podemos erradicar de nuestro corazón. Marcelita, ¿cómo podríamos definir o cómo podríamos entender la amargura? Yo creo que algo fundamental es partir definiendo lo que es amargura, porque muchas veces pasa que pareciera que entendiéramos cuáles son los conceptos, pero cuando acudimos a la palabra del Señor y cuando acudimos más profundamente a la terminología, logramos comprender en su totalidad más amplia qué significa. En el griego, en el Nuevo Testamento, amargura proviene de una palabra que significa punzar. Así, como que algo que se clava. Su raíz hebrea agrega la idea de algo pesado. Entonces, esto está revelando el concepto de algo fuerte. La amargura, entonces, es algo fuerte y pesado que punza hasta lo más profundo del corazón. O sea, no es algo agradable, ¿no? No es agradable. Si algo punza es porque está produciendo un peso ahí, y algo si es pesado, desagradable. una carga, ¿no? Claro. Esta idea, entonces, sin duda alguna, que nos hace darnos cuenta de que la amargura es una reacción no bíblica, es la forma en que nosotros respondemos a la ofensa o a una situación difícil que por lo general la vamos a considerar como algo injusta. ¿Y por qué decimos que es una reacción no bíblica? Porque en realidad la palabra del Señor nos orienta respecto de cómo debemos responder correctamente cuando somos objeto de una situación injusta, cuando estamos en medio de un problema, cuando alguien nos traiciona, cuando alguien actúa en contra de nosotros. Hay una manera correcta de responder, pero la amargura no es una forma correcta de responder. No importa si esta ofensa fue intencional o no, si el ofendido no arregla la situación con Dios, entonces la amargura le va a inducir a imaginar más ofensas de la misma persona. Esa típica frase que uno dice: no, si eso no es todo, yo creo que hay más detrás. El yo creo. El yo creo, yo pienso, yo siento, yo me imagino. Y obviamente todas esas elucubraciones o imaginaciones que comenzamos a construir cuando somos agredidos por alguien, justa o injustamente, o cuando estamos pasando una situación compleja. Entonces, ese tipo de ideas, pensamientos o reflexiones, insisto, elucubraciones, porque no tenemos base para juzgar a la persona que aparentemente nos ha ofendido o efectivamente nos ha ofendido, pero
esa sensación es lo que empieza a generar en nosotros la amargura. Exactamente. Una de las cosas más complejas de esto es que puede convertirse la amargura en una norma de vida, en una forma de vivir. Y vamos a ver que la amargura no anda sola. No, la amargura tiene varios compañeros que están con ella. Los compañeros de la amargura, por ejemplo, son la autocompasión, los sentimientos heridos. ¿Has escuchado eso tú? Estoy herido. Estoy herido, no, sus palabras me hirieron. Exactamente. Pero detengámonos en la autocompasión. ¿Cómo es una persona autocompasiva? Porque la compasión es buena, tenemos que ser compasivos, pero tenemos que ser compasivos con el otro, con el prójimo. Pero cuando andamos siendo autocompasivos, ¿cómo pasa eso? Creo yo que se produce una especie de lástima de uno mismo. Esto de la autocompasión, lo auto tiene que ver con el yo. O sea, se centra la compasión en el yo. Y uno se considera entonces como la víctima. Permanente o persistente de esas situaciones. Entonces anda como mendigando compasión y como nadie se la da, se la da a sí mismo. Yo soy el bueno, todos los demás están mal. Y eso hiere los sentimientos, ¿no? Sentimientos heridos. Esos sentimientos heridos generan otra reacción que es el enojo. El enojo. Porque no es agradable, entonces nos comenzamos a enojar. El enojo deriva en el resentimiento. Resentimiento es sentir algo, pero sentirlo en extremo. Y repetidamente. Y repetidamente, una y otra vez. Resentido es una persona que cualquier cosa lo toca, lo daña. Alguien tiró un chiste que iba orientado hacia allá y lo agarró, no, hacia sí mismo. Es como que vuelve, o sea, de eso que le produjo la amargura, lo vuelve a sentir una y otra vez. Tanto, no sé, con la persona o con las circunstancias que haya provocado esa amargura o con cosas que se la recuerden. Oye, qué tremenda la amargura, todo lo que desata. Sí. Y después del resentimiento viene obviamente el rencor. Porque eso no queda ahí, sino que se empieza a almacenar, a guardar. Como estos acumuladores compulsivos, empezamos a acumular ira, rabia, enojo, y surge ese sentido de la justicia mal orientada, que es la venganza. Una persona que almacena rencor empieza a anidar la idea o el sentimiento de venganza. Y como no puede vengarse, entonces desarrolla también la envidia. Y esa envidia no puede guardarse, sino que se expresa posteriormente hacia afuera a través de la calumnia, los chismes, la paranoia, las maquinaciones vanas y finalmente una actitud cínica. Exactamente. Todos están en contra de mí. Todos están en contra de mí. Paranoia. ¿Por qué dijo esto? Lo dijo porque y empieza a hacer esas conexiones y se construye un mundo Marvel imaginario, pero todo eso tiene como origen la amargura. Qué terrible. Un ejemplo bíblico, Marcelita, podría ser el caso de Saúl. Sí, el caso de Saúl nos puede graficar muy bien esto. Saúl evidenció su amargura al empezar a compararse con David y terminó arruinado completamente. Terminó incluso hundiendo a toda su familia. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Que la amargura no solamente afecta a la persona directamente, sino a todos los que lo rodean. Piense usted que Saúl era el tipo más popular de su época. Era el tipo que todo el mundo quería que los gobernara. Era el hombre popular, era el hombre del momento, el que iba a arrasar con cualquier elección, el que era más alto que todos los demás, más fornido. Finalmente terminó convertido en rey. Tenía probablemente todo lo que hubiese querido, pero tenía que aparecer ese mocoso llamado David, que se transformó en el objeto de su amargura. Y ahí vemos en el relato mucha paranoia. Claro, Saúl estaba paranoico. Empezó a utilizar a todo su ejército para atrapar a un solo hombre.
Y vemos que lo que había en el corazón de Saúl no era el espíritu del Señor, sino que un espíritu bastante oscuro le hizo tratar de asesinarlo, etcétera, etcétera, Ahí etcétera. vemos toda la descripción que hablábamos delante, lo vemos en esta situación. Se autocompadecía de sí mismo, se sentía tremendamente enojado, resentido, buscó venganza, Rencoroso. envidiaba la situación de David, ¿cierto? Y estaba totalmente paranoico y realizando maquinaciones. Bueno, con esta pequeña descripción nos debiera bastar como para empezar a hacernos nosotros una introspección y examinarnos a la luz de la palabra del Señor si hay algunos de estos elementos en nosotros que puedan estar evidenciando una raíz de amargura en nuestros corazones. ¿Será que estamos medios autocompasivos en este tiempo? Cuando hay una discusión en la casa y de repente la señora y los hijos tienen como que tienen una postura y es distinta a la mía, entonces, claro. Se siente atacado. Sí, claro, yo soy el malo. Todo yo. Me voy a hacer una bolita y me voy a la autocompasión, Sí. Tendremos un poco de autocompasión. O andaremos ahí por la vida con sentimientos heridos, nadie considera mis sentimientos, o andamos enojados. Que nadie sabe lo que yo he pasado. Claro, nadie ve lo que yo hago, nadie valora lo que yo, etcétera, etcétera. Tenemos que, a la luz de la palabra del Señor, darnos cuenta si hay alguna raíz de amargura en nuestros corazones, porque las consecuencias pueden ser bastante terribles. Y este examen que hay que hacerse tiene que ser a la luz de la palabra del Señor, porque si nosotros nos examinamos a nosotros mismos según nuestros propios conceptos, no nos vamos a ayudar para nada. La palabra del Señor solamente puede iluminarnos y puede hacernos ver qué es lo que realmente está ocurriendo en nuestro corazón. Intentemos responder una segunda pregunta, que es, ¿por qué es tan difícil desarraigar la amargura? Me gustó un autor que hablaba acerca de la amargura y decía que es el pecado invisible. Porque las sensaciones que se producen internamente en una persona podrían interpretarse como un sentido de justicia, como un sentido de dignidad, como un sentido de responsabilidad. Pueden interpretarse de varias maneras y no darnos cuenta de que en realidad lo que tenemos adentro metido es un pecado. La amargura es un pecado. Por eso el Señor, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, quítense de vosotros la amargura, hay que sacarla, no está bien. Entonces, ¿por qué será tan difícil desarraigar la amargura? Veamos ahora unas 3 razones que podrían ayudarnos a entender por qué es tan difícil desarraigar la amargura de nuestros corazones. En primer lugar, porque el ofendido considera que la ofensa es culpa de otra persona, y muchas veces es cierto, pero razona, él o ella debe venir a pedirme disculpas a mí. Él o ella es quien debe arrepentirse ante Dios porque yo soy la víctima. Yo no tengo nada que hacer, a mí me ofendieron, a mí me trataron mal, a mí me cuestionaron, a mí me atacaron, entonces yo estoy bien, ellos están mal. Esto es una de las cosas más engañosas de la amargura, es que cuando estamos amargados no nos sentimos culpables. Exacto. No sentimos que estamos cometiendo un pecado porque sentimos que obviamente es otra persona la que ha cometido la falta. Claro, y es complicado porque, claro, si uno, no sé, me imagino, si roba algo, uno sabe que está mal y se siente culpable de eso. Si uno dice una mentira, internamente sabe que está mal. Pero la amargura es tan difícil de reconocer porque la amargura se produce cuando otros nos están dañando. Entonces uno no siente culpa de tener amargura. Exactamente. Uno es la víctima. Uno es la víctima. Claro. Este es un pecado que es muy fácil de justificar. Yo me siento así, sí, de verdad que estoy triste, pero yo me siento así porque él
lo hizo en mi contra, porque esa persona actuó mal. Porque me hizo esto, y tiene el listado completo. Entonces, Sí. es difícil sentirse culpables de tener amargura. Una segunda razón de por qué es tan difícil desarraigar la culpa de la amargura de nuestros corazones es porque casi nadie nos ayuda a quitar la amargura de nuestra vida. No, por el contrario. Esto como que llama a otras personas, ¿cierto? Y los amigos más íntimos le dicen, no, si tú tienes derecho, mira lo que te hicieron, no estoy totalmente de acuerdo contigo. Entonces, esto termina convenciendo aún más a la persona que está actuando de manera correcta, que sus sentimientos son válidos. Y seamos francos también, no es difícil tratar con un amargado. Claro. Cuando uno ve que alguien está amargado, lo último que se le ocurre hacer es ir a decirle, oye, mira, ¿sabes? Eso es un pecado, necesitas confesar ese pecado y necesitas ser libre. Porque lo más probable es que el amargado diga, tú también estás de acuerdo con eso, te pongo en la lista también. Se acabó mi amistad contigo. ¿Cuándo no me entiendes? No me tienes misericordia. La última persona que pensé que se iba a poner en mi contra eras tú. Y entonces, note usted qué difícil es. Entonces, cuando alguien ve a un amargado, es más cómodo ir, sí, pobrecito, no, qué terrible lo que te hicieron. Ir prácticamente a alentar esa amargura es más fácil, es más cómodo, pero no nos damos cuenta lo perjudicial que es. Cuando hay una persona amargada, la mejor ayuda que le podemos hacer es exhortarla, confrontarla con amor y con paciencia para hacerle ver que la amargura es pecado, que la amargura es incorrecta, que la amargura nos puede dañar. Y una tercera razón, Marcelita, ¿cuál podría ser? ¿Dónde está la tercera razón? La tercera razón la tengo anotada por aquí. Porque si alguien se anima y nos dice, claro, lo que estabas hablando tú recién, si uno le dice al hermano, estás amargado, eso es pecado contra Dios y debes arrepentirte, ¿qué le da la impresión al otro? El que está siendo víctima de la amargura tiene la impresión de que al consejero le está faltando compasión. ¿Cierto? Hay que acordarse una y otra vez de que la persona que está amargada se siente víctima. Y eso es muy complejo. Por eso que es tan complejo de tratar. Bueno, esto es tan real. Hace tiempo atrás, en nuestra tarea como consejeros matrimoniales, como consejeros familiares, hace muchos años que no es algo que nos agrade hacer, no es que yo voy por la vida buscando a ver quién necesita consejería. No, la necesidad del ministerio pastoral nos fue impulsando a estudiar y prepararnos en el área de la consejería para poder ayudar a hermanos, amigos, miembros de nuestra congregación, las distintas iglesias que nos ha tocado servir para desarrollar esta tarea. Y en una cierta ocasión a un muy querido amigo le traté de hacer ver precisamente eso, que lo que él estaba experimentando era amargura y que la amargura es un pecado. Bueno, el resultado no fue bueno porque cortó relaciones conmigo por más de 3 años. Entonces, es complejo, no es fácil tratar con la amargura, es un pecado invisible. Por eso es importantísimo decidir si deseamos más la amistad de nuestro hermano o su salud espiritual, porque tenemos que aconsejar con amor y con mansedumbre. Esta es una decisión súper importante porque ahí topan muchas personas. Cuando uno le toca conversar con personas que son amigos de personas que están en esta situación de amargura, nos dicen, lo que pasa es que igual me da susto decirle porque yo sé que si lo enfrento o la enfrento o si le hago ver a través de la palabra del Señor no me va a hablar más. Entonces, es un temor. Es un temor. Pero tenemos que vencer ese temor, porque si amamos a nuestro amigo, tenemos que decirle lo que la palabra del Señor piensa respecto a este pecado. Y otra cosa importante, hagámonos cargos en la familia. O sea, la primera persona que tiene que ayudarnos a ver nuestra amargura y a confrontarnos es nuestra esposa, el esposo,
los padres a los hijos a los padres. No, si usted ve que hay amargura en su casa, no espere que venga el pastor a resolver el problema, no espere que venga un externo a resolver el problema. Seamos agentes de salud espiritual en nuestro mismo hogar. Si el esposo está amargado, bueno, la esposa, a la luz de la palabra, es su ayuda idónea y le tiene que ayudar y decir: amor mío, te amo mucho, no estoy cuestionándote, no estoy atacándote, pero la palabra del Señor dice que la amargura es un pecado y tú tienes características bíblicas de amargura, y eso parte como una raíz y termina envenenándote completamente. Yo agradezco al Señor por mi esposa. Mi esposa es una ayuda idónea, maravillosa al respecto, porque todos somos propensos a caer en este pecado, en el pecado de la amargura. De repente uno tiene una situación difícil en las tareas ministeriales y llega a la casa ahí con toda la amargura, y la esposa, cuando conoce la palabra del Señor, con amor, con cariño, con paciencia, con mucha paciencia, pero también con la energía propia que nos da el Espíritu del Señor, me confronta, me hace ver la situación, y a la luz de la palabra del Señor, ¿quién se puede negar? No hay nada mejor que resolver esto en la intimidad del hogar, en la intimidad de la familia. Por eso es tan importante conocer la palabra del Señor. Si usted no puede hacerlo, la situación se complicó demasiado, o si la fuente de la amargura está ahí mismo dentro del hogar, sin duda alguna hay que pedir ayuda externa, hay que pedir colaboración a cristianos maduros que conozcan la palabra del Señor para que guíen, para que ayuden, para que confronten, para que iluminen ese corazón amargado para salir de esto, ¿cierto? Sí, absolutamente. Este consejo debemos tomarlo. Dentro de la familia es que debemos ayudarnos primeramente. Muchas veces atacamos o tratamos de resolver los pecados a nuestra manera, según nuestros propios consejos, pero cuando tomamos la palabra del Señor, cuando nos confrontamos en amor, sabiendo que la palabra del Señor es la que transforma el corazón de la persona, tomamos esta palabra, se la hacemos ver con cariño, con afecto, porque ahí es el núcleo familiar, es donde primero debemos aprender a ayudarnos unos a los otros y aprender a escucharnos, no solamente la persona que está, digamos, confrontando, haciendo ver a través de la palabra, sino que la persona que lo está recibiendo. Si es palabra de Dios, yo debo abrir mi corazón con mansedumbre y recibir lo que el Señor me está diciendo. Entonces se requiere también ahí una mansedumbre en el corazón de aquel hijo del Señor que pueda estar pasando esa amargura. Yo creo que la amargura son como las termitas, ¿eh? Son silenciosas, no las vemos, pero cuando dejamos que avancen, termina destruyéndose todo. Así que si hay un amigo, si hay un familiar, si hay un pastor, si hay un cristiano maduro que conoce la palabra y con cariño y con amor se da la pega de ir a ese desagradable momento de confrontarte y de ayudarte a ver tu amargura, no te enojes, valóralo, agradécelo. Será realmente una bendición para ti y para los que te rodean. ¿Sabes por qué? Porque las consecuencias de la amargura son tremendas, son muy, muy complicadas. Vamos a tratar de ir rapidito en esta parte, porque son varias las consecuencias de la amargura. Vamos uno y uno, Marcelita. La primera de las consecuencias de la amargura es el hecho de que el espíritu amargo impide que la persona entienda los verdaderos propósitos de Dios con una determinada situación. ¿Qué significa esto? Si nos traicionaron, si nos engañaron, si nos robaron, si nos ofendieron, o si estamos viviendo una situación de pobreza, de enfermedad, de tristeza, la situación que sea, esta cosa pesada y punzante, Dios sigue siendo Dios en medio de esa situación.
Dios sigue siendo Dios cuando nos traicionan. Dios sigue siendo Dios cuando nos enfermamos. Dios sigue siendo Dios cuando nos roban la casa, como nos ha pasado a nosotros. Dios sigue siendo Dios. Por lo tanto, Dios, sin duda alguna, que tiene esa situación bajo control y tiene un propósito que cumplir. Un ejemplo de esto es Job. Job, por ejemplo, no tenía ni la menor idea de que mediante su sufrimiento el carácter de Dios estaba siendo vindicado frente a Satanás. Nosotros los seres humanos somos muy cortos de vista. Job no tenía posibilidad de saber que Dios estaba demostrando su justicia, su santidad. Dios estaba mostrando su gobierno absoluto en medio de esa situación que Job estaba viviendo. Entonces, cuando pasamos situaciones tristes, dolorosas, enfermedad, injustas, etcétera, Dios sigue siendo Dios y Dios puede hacer que aquellas cosas provoquen en nosotros un crecimiento, se forje nuestro carácter, desarrollemos más dependencia de Él, aprendamos a descubrir cómo es su soberanía, su providencia, pero si permitimos que la amargura se instale en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestras emociones, y nos llenamos de autocompasión, nos llenamos de excusas, nos llenamos de enojo, entonces nuestros ojos van a quedar ciegos a lo que Dios puede estar queriendo hacer en medio de esa situación. Entonces, la primera consecuencia de la amargura es que no nos permite ver cómo los propósitos de Dios se siguen cumpliendo a pesar de los conflictos. ¿Una segunda consecuencia, Marcelita? Una segunda consecuencia de la amargura es que el espíritu amargo contamina a otros. Sí. La palabra del Señor ahí nos dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella sean muchos contaminados. Ahí nos damos cuenta que la amargura aquí se ve como una raíz, ¿cierto? Como una raíz. Las raíces no se ven, las raíces están bajo tierra, Exacto. ¿cierto? No tenemos posibilidad de verlas directamente, pero están. Y muchas veces están mucho más profundo de lo que nosotros pensamos porque no las vemos, pero existen y van a salir a flote. Y esto, una de las consecuencias más complejas, creo yo, de la amargura es que contamina a otros. Si un esposo está contaminado con la amargura, contamina a su esposa, contamina a sus hijos, contamina a sus amigos, a todos los que le rodean. Nos ha tocado conocer familias completas, llenas de amargura. Son personas que no pueden, como decía lo anterior, no pueden ver los propósitos de Dios en su vida. Cada cosa que les pasa lo ven como algo terrible, no ven la gracia de Dios en medio de todas las situaciones, cuando se enferman y cuando salen, piensan que salieron porque salieron, no vieron la gracia de Dios ahí en medio de la enfermedad, no vieron la gracia de Dios en medio de esa escasez que después fue resuelta, no vieron la gracia de Dios en ese conflicto que fue arreglado, no ven cómo Dios actúa en sus vidas y se van contaminando uno a otro. Y esto qué terrible es cuando los padres están contaminados, ¿cierto? Están amargados, terminan teniendo hijos amargados y son generaciones que viven de esa manera, generaciones. Y después ellos tienen otros hijos y así se va traspasando esta forma de vida de unos a otros. Y también tener cuidado cuando tenemos amigos amargados. Podemos terminar tan amargados como ellos, eso es efectivo. Así que tengamos siempre presente la palabra del Señor para estar atento a esto. Una tercera consecuencia de la amargura es que el espíritu amargo hace que la persona pierda la perspectiva. Si nos ciega la amargura, pero también nos evita mirar en perspectiva. En el Salmo 73 vemos ahí a un creyente en Dios que se amargó,
Se amargó porque vio que otros prosperaban y él no prosperaba. Se amargó porque parece que los impíos les iba bien en todo, estaban gorditos y felices, estaban nutridos, tenían de todo. En cambio, él estaba horriblemente mal. Pero cuando entró al santuario de Dios, cuando vio las cosas desde la perspectiva de Dios, Salmo 73, versículos 21 y 22, lo resumo en la Biblia de las Américas, dice: entonces era yo torpe y sin entendimiento, era como una bestia delante de ti. ¡Qué tremendo! La amargura nos hace perder la perspectiva de lo que está pasando. Miramos todo en el filtro, a través del filtro de la amargura. Tomamos decisiones desde la amargura. Nos perdemos oportunidades porque la amargura nos ha hecho ser miopes, nos ha hecho perder la mirada de largo plazo. La amargura nos priva de las bendiciones del Señor, mis queridos hermanos. Por eso es urgente que la erradiquemos de nuestras vidas. Así es. También el espíritu amargo se disfraza como sabiduría o discernimiento. Eso es verdad. Santiago emplea la palabra sabiduría ahí en el 3 del 14 al 15 dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Por eso que es tan difícil aconsejar un amargado, porque es sabio en su propia opinión. Exacto. Todo lo que piensa lo justifica. Todo lo que le puedan hacer ver, él va a ser más sabio o más sabia. No sé si yo tengo la razón, pero aquí nos dice Santiago, si tenemos celos amargos y contención en el corazón. O sea, si nos examinamos a la luz de la palabra del Señor, hay algo, esa cosa que punza, está ahí, no la podemos disfrazar de otra cosa, no podemos pensar que sabemos más que Dios. Si el Señor nos enfrenta a su palabra y nos hace ver como lo está haciendo en este momento, tenemos que dejar nuestra propia sabiduría y tenemos que dejarnos empapar por la sabiduría que viene de lo alto, porque acá nos dice algo terrible este versículo, nos dice que esta sabiduría, este autoconcepto, esta forma propia de ver la vida, no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, pero mire, dice animal y diabólica. Es complejo, es muy, muy, muy complejo. Sumamente complicado. La quinta consecuencia de la amargura es que el espíritu amargo, imagínate a quién le abre la puerta, da lugar al diablo. El espíritu amargo le abre la puerta al diablo. Mire, Efesios capítulo 4, versículo 26 dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Verso 27, ni deis lugar al diablo. El enojo que surge de la amargura abre la puerta al enemigo. Por eso la palabra del Señor es tan firme contra la amargura, porque primera de Pedro 5:8 nos dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces a veces nosotros nos imaginamos que el diablo viene así como a hacer una posesión satánica y andamos ahí como lucha espiritual, sal fuera, la sangre de Cristo y fetiches por aquí, fetiches por allá. Pero a veces no nos damos cuenta que el diablo está devorando nuestros corazones a través de la amargura, a través del enojo, a través de la envidia, a través de todos esos compañeros que la amargura instala en el centro de nuestro corazón. Y en ese corazón solo debe habitar el Señor Jesucristo. ¿Y cómo habita el Señor Jesucristo por el Espíritu Santo en nuestros corazones? Con el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra esas cosas no hay ley alguna, no hay nada de parte de Dios que se oponga al fruto del Espíritu, porque es el carácter de Cristo. La amargura tiene que ser erradicada de nuestros corazones.
Por eso el apóstol Pablo nos exhorta a perdonar, dice 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Note usted que la lucha espiritual más extraordinaria que le podemos dar al diablo es perdonar a los que nos han ofendido, es perdonar a los que nos han dañado, consciente o inconscientemente. Esa sí que es una verdadera lucha espiritual, perdonar. Yo he escuchado personas en las congregaciones que me dicen, pastores, que yo no puedo perdonar y no voy a perdonar. ¡Qué terrible! Eso es dar lugar al diablo. El diablo ha logrado penetrar las defensas de ese corazón y se ha instalado con toda su horda infernal para hacernos caer. Satanás emplea cualquier circunstancia para dividir la iglesia, para dividir el cuerpo de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Sí, y aquí vemos dentro de esto mismo una característica que es que una persona que se acuesta herida, se levanta enojada, se acuesta enojada, se levanta resentida, se levanta amargada. Es como un ciclo vicioso que se produce en la persona y esa falta de descanso termina debilitando y haciéndonos presa fácil del diablo. Con la amargura nos acostamos pensando en la persona, soñamos con la persona, despertamos con la persona, tomamos desayuno con la persona aquí, vamos a trabajar con la persona aquí. Con las palabras de la con las palabras, esa persona está todo el día molestando. Pero eso, ¿cómo se evita? Perdonando. No hay herramienta más poderosa que el perdón. ¿Cuál sería la sexta consecuencia, Marcelita? La sexta consecuencia es que el espíritu amargo puede causar problemas físicos. La amargura está ligada, como decíamos delante, al resentimiento, que es un término que proviene de dos palabras que significa decir de nuevo, resentir. Cuando uno tiene un profundo resentimiento, no duerme bien o se despierta varias veces durante la noche y vez tras vez en su mente repite la herida como una grabadora. Atento a eso. Wow. Repite la herida como una grabadora. Es un círculo vicioso de no dormir bien, no sentirse bien al día siguiente, no encontrar solución para el espíritu de amargura, no dormir bien, ir al médico, se toman pastillas porque a veces se piensa que es algo físico, ¿cierto? Se empiezan a tomar agüitas de distintas cosas. Algunas personas terminan sufriendo, es tan terrible esto, que terminan sufriendo depresión. Otros acaban con úlceras u otras enfermedades. Entonces vemos que el resentimiento puede causar estragos tremendos, psicológicos y físicos. ¿Será que eso que nos está pasando físicamente, esos dolores, esos problemas que estamos teniendo, será porque estamos guardando raíces de amargura? Wow. Que nos ayude el Señor. Que nos ayude el Señor. Y finalmente, la séptima consecuencia de la amargura es que el espíritu amargo hace que algunos, y esto sí que es grave, dejen de alcanzar la gracia de Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 15 dice lo siguiente. Tome nota, Hebreos 12, 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Qué cosa más terrible? ¿Cómo puede ser que un pecado tan invisible, tan difícil de detectar, tan fácil de justificar, tenga la capacidad de alejarnos de la gracia del Señor? Yo sé que algunos dicen que la gracia es irresistible, no me voy a meter en ese problema. Dios bendiga a mis hermanos que tienen esa convicción. Pero acá la palabra del Señor dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Qué terrible pecado es la amargura. Los lectores de esta carta
a los hebreos estaban a punto de volver al legalismo y a no valerse de la gracia de Dios para su salvación. La persona amargada sigue la misma ruta porque la amargura implica vivir con los propios recursos y no con la gracia de Dios. La amargura nos hace pensar que nosotros podemos hacer justicia por nuestras manos, que nosotros podemos arreglar la situación, que nosotros tenemos los recursos para corregir a quien supuestamente nos ha dañado. Tan fuerte es el deseo de venganza en el amargado que no permite que Dios, por su maravillosa gracia, obre en esta situación. Queridos hermanos, permitir que la amargura nos llene el corazón puede obstaculizar la gracia del Señor. Eso es realmente desastroso. Eso es realmente una ruina para un hijo de Dios. Pero vamos avanzando y vamos a tratar de responder la última pregunta en esta mañana. Se nos alargó un poquito el sermón, pero vamos ahora a una parte. ¿Estamos bien en la hora? Sí. Perfecto. Entonces vamos a un examen práctico ahora. Vamos a ir haciéndonos uno a uno unas preguntas para saber si realmente estoy contagiado por la amargura. ¿Cómo podemos saber si estamos contagiados por la amargura? Vamos a hacer algunas preguntas. Marcelita. La primera pregunta que tenemos que hacernos a nosotros mismos es, ¿existe una situación en nuestra vida que aparece frecuentemente en nuestra mente o nos despierta durante la noche? ¿Hay algo que se repite, que no podemos dejar de pensar, que no nos deja dormir? ¿Alguna situación, alguna persona? Pensemos, pidámosle al Señor que nos haga ver. La segunda pregunta que tenemos que hacernos en este diagnóstico, en este autoexamen para saber si estamos afectados o contagiados por la amargura es, ¿está maquinando maneras de vengarse si tan solo tuviera la oportunidad de hacerlo? Yo recuerdo cuando nos robaron acá nuestra casa, nos desvalijaron, nos sacaron todo lo que teníamos que podía reducirse a dinero, todo lo valioso, nos robaron de una manera muy cobarde y debo reconocer que en un momento me empecé a amargar bastante y de manera absurda, de una manera absolutamente irracional, a veces me daba vuelta en la cabeza, ¿y si pillara a estos tipos? ¿Y si les echara el auto encima? Y si pudiera convencer a algunas personas maleantes también de que actúen, una cantidad de ideas absolutamente perversas. Estaba maquinando en mi mente la posibilidad de vengarme, sabiendo que en primer lugar jamás en mi vida he tomado un arma. Jamás en mi vida he tratado de agredir a otra persona conscientemente al punto de herirle o de menos quitarle la vida. Y finalmente, lo peor de todo, estaba tratando de tomar el lugar de Dios. Porque el único justo, el único que puede dar una correcta retribución es el Señor. Ni siquiera el sistema de justicia nuestro, que a los pocos días del robo nos llegó una fotocopia toda roñosa que decía sobreseído. Si usted consigue información, entonces díganos para reabrir la causa. ¿Qué puedo hacer yo si Carabineros e Investigaciones no puede hacer nada? ¿Qué podía hacer yo? Entonces, uno solamente pierde tiempo. Exacto. Uno solo pierde tiempo tratando de vengarse imaginariamente. Por eso, una buena manera de identificar si estamos albergando una raíz de amargura es preguntarnos si estamos maquinando mentalmente maneras de vengarnos si tan solo tuviéramos la oportunidad de hacerlo. Es difícil responder esta pregunta porque ahí se sigue uno como ser humano justificando, porque muchas veces la venganza se entiende como algo, claro, como justicia, pero como algo violento. Pero también la venganza está disfrazada de cosas sutiles. Por ejemplo, cuando me pidan ayuda voy a decir que estoy ocupado, que no puedo, no, que este año no. Entonces, es por eso que la única forma de que nuestro corazón sea realmente expuesto es hacernos esta pregunta y respondérsela al Señor. Eso.
Es verdad. Decirle a él y actuar, digamos, con franqueza respecto de las cosas que realmente pasan por nuestra mente. Otra pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿recuerda hasta los más ínfimos detalles de un evento que sucedió hace tiempo? Esto es una característica de algo que tenemos incrustado en el corazón, como decíamos delante. Amargura es algo punzante y pesado. Y esto punzante y pesado hace que hayan cosas que queden como incrustadas en nuestro corazón y somos capaces de guardar unos detalles, pero hasta los más pequeños, porque por alguna razón guardar esos detalles pequeños y volver a repetirlos, se transforma en una forma hasta de placer. Y eso es rencor. Eso es rencor. Es guardar esas guardar ideas, algo, claro. y es justificar el odio que puedo estar albergando en mi corazón. Por eso que es tan importante darnos cuenta y ver si estos signos se están produciendo en nuestra mente. Cuando nosotros, hoy nos ha tocado, si hablamos de tiempo, nos ha tocado de repente nos ha tocado decir, no, que lo que pasa es que pasó tal y tal cosa. ¿Pero cuándo? No, lo que pasa es que, y a veces hemos sabido cosas que le han pasado a una persona años, y como obviamente uno no tiene buena memoria, no se acuerda de cuando pasó tal o tal situación, y hemos tenido situaciones de personas que han guardado durante años cuestiones que han sido como pequeñas, detalles, por decirlo así, detalles guardados tremendamente en el corazón y detalles que están guardados casi como un tesoro ahí en el corazón. Cuando hacemos este almacenaje de evidencias o cuando vamos a exhumar un cadáver que ya fue sepultado, alguien que ya lo perdonamos y volvemos a exhumar esa falta para mantener ahí esas evidencias, para sacarlas a relucir en cualquier momento, en realidad estamos cultivando el cinismo. Yo no puedo decirle a una persona que ya la perdoné, me abracé con ella y continuamos juntos, si tengo almacenado todo un arsenal de evidencias de alguna falta, de algún error, de algún pecado cometido en el pasado, porque eso es cinismo. No podemos albergar el rencor de esa manera porque nos va a dañar de manera terrible, de manera cruel. Así que a tener ojo si estamos guardando detalles, cachureos en nuestro corazón. La cuarta pregunta que necesitamos hacernos es, ¿se siente ofendido u ofendida? Y debido a que usted estima que es la víctima, ¿está justificando ese resentimiento? A veces viene nuestra esposa, nuestros hijos y nos dicen, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? ¿Por qué no logras superar esa tristeza, esa amargura, ese resentimiento? Entonces, oye, ¿es que acaso tú no sabes lo que me hicieron? Pero ya, pues si eso ya pasó, perdona, entrégaselo al Señor. ¿Y cómo? No. Claro. Y para ti es fácil decirlo, claro, porque a ti no te lo hicieron. Exacto. Y todas esas justificaciones completamente carnales, cuando empezamos a justificar nuestro resentimiento, cuidado, eso es una alerta muy fuerte de que estamos desarrollando una raíz de amargura en nuestros corazones. Sí. Otra pregunta que hay que hacerse es, ¿hay explosiones desmedidas en cuanto a incidentes que de otra manera tendrían menor importancia? Eso está importante. Estas explosiones se deben a que, o estas explosiones desmedidas, se debe precisamente a lo anterior, porque estas explosiones se producen porque se gatillan tal vez algún tipo de recuerdo, alguna situación que está guardada, que a veces pensamos que ya está superada, pero por ciertas cosas que no nos recuerdan, podemos llegar a explotar desmedidamente. Y eso es un signo. A veces decimos, pero ¿y por qué estás tan enojado? Y a veces la persona da una justificación de algo que es momentáneo, algo que le está sucediendo en ese mismo momento, pero en realidad ahí lo que hay es una conexión con algo que está más atrás. Exacto. Algo que es más antiguo y que muchas veces a través de ese enojo
tratamos de, porque somos muy, muy, como te dijera, engañadores, ¿cierto? Tratamos de disfrazar lo que realmente está pasando en nuestros corazones. Otra pregunta que nos ayudaría muchísimo a saber si estamos contagiados con la amargura es, ¿le sucede a usted que al leer la Biblia o escuchar un sermón o escuchar un estudio, casi inconscientemente aplica la escritura a otros en vez de aplicársela a usted mismo? Dígame que no. Claramente ahí hay un problema con la amargura, ¿no? Cuando somos incapaces de ver que la palabra de Dios es para nosotros, es porque estamos ciegos y vemos el pecado en los demás, pero no lo vemos en nosotros mismos. No tenemos la perspectiva de saber que Dios nos quiere hablar, que Dios nos quiere corregir, que Dios nos quiere santificar, que Dios nos quiere bendecir, que Dios quiere formar nuestro carácter. Cuando estamos leyendo la palabra del Señor, escuchando una predicación, escuchando una enseñanza, recibiendo un consejo, si automáticamente empezamos a decir, esto se refiere a esta persona, a aquel o a esta predicación la debería haber escuchado tal, fulano de pero tal. ¿quién la está escuchando? Usted y yo. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, dice la palabra del Señor. Tenemos que ser capaces de saber que la palabra, toda la palabra, es para nosotros en primer lugar. Santiago también nos dice que la palabra de Dios es como un espejo. Y cuando nosotros andamos trayendo un espejo, no es para andarle mostrando a los demás cómo se ven. El espejo lo tenemos que usar para mirarnos a nosotros mismos, para examinarnos primero a nosotros mismos. Otra pregunta que nos tenemos que hacer es, por lo general, ¿usa usted expresiones que incluyen ellos, todo el mundo, para apoyar sus argumentos? Esto es súper común. No, es que la gente no usa mascarilla. Es que la gente no guarda la distancia. Y a veces me ha tocado ver personas que ellos mismos se han puesto la mascarilla, no han guardado la distancia y esperan que los otros la hagan y se justifican en los otros. Y esto lo llevamos también a nuestra vida cotidiana. Nosotros siempre estamos hablando, o el que está amargado siempre dice ellos, no, es que ellos hicieron tal cosa, es que todo el mundo le pasa tal y cual cosa. Y deja de examinarse a sí mismo. Y finalmente, muy relacionado con lo anterior, y esto especialmente para nosotros los cristianos, cuando usted se refiere a su iglesia, ¿habla de ellos? ¿Habla de los hermanos? ¿Habla de los pastores? ¿O se refiere a mi iglesia, nuestra iglesia, nosotros, mis hermanos, mi pastor? Cuando empezamos a tener esta forma de referirnos a la iglesia como algo ajeno a nosotros, a los hermanos como algo ajeno a nosotros, a los pastores como personas ajenas a nosotros, algo está pasando en nuestro corazón y probablemente una raíz de amargura podría estar desencadenándose. Sí, es muy importante poner atención al lenguaje que usamos, ¿sí? Que usamos, porque fíjese usted, cuando una persona está amargada, habla de su iglesia como si no fuera parte de ella o como si estuviera en otra iglesia. Nosotros nos damos cuenta cuando hay algún problema porque dejan de decirnos mi pastor o mi pastora y dicen la pastora, el pastor, pero con un tono más seco. Aquí algo anda mal, decimos nosotros, porque cambia el lenguaje, cambia la forma de expresarse. Sí, y nosotros mismos cuando también nos pasa que estamos medio, decimos, el hermano, no, siempre tenemos que decir mi hermano, mi hermana, mis diáconos. Porque el lenguaje produce una lejanía. Exactamente. Con el lenguaje nos alejamos de las personas. Para concluir este sermón, tenemos dos grandes conclusiones. La primera es muy clara y es bíblica. La amargura es un pecado contra Dios. Tenemos que aprender a reconocer que el pecado es lo que nos aleja del Señor. El pecado trae la muerte, trae la separación. Por eso la amargura
no es justicia, no es una adecuada manera de responder a un problema, a una enfermedad, a una traición. La amargura es un pecado, es una manera inadecuada de responder. Por esa razón, lo que debemos hacer, junto con reconocer que la amargura es un pecado, necesitamos perdonar. Necesitamos perdonar a quien nos ha ofendido. Necesitamos perdonar a quien consciente o inconscientemente nos ha ofendido. ¿Por qué? Porque el perdón, en primer lugar, trae beneficios que quitan el resentimiento. El perdón es liberador. El perdón se lleva de inmediato esos pensamientos que están como un run run ahí, dale que vuelta, dale vuelta, dale vuelta. El perdón elimina eso de nuestra mente, elimina eso de nuestro corazón. Pero perdonar, Marcelita, es tolerar lo que me hicieron. Yo creo que una de las cuestiones que hace difícil perdonar es que no entendemos bien lo que es el perdón. El perdón no es tolerar a la persona ni al pecado, no es hacer como que no está pasando nada. La palabra del Señor nos dice claramente que debemos perdonar así como Cristo nos perdonó a nosotros. Entonces, el ejercicio que hay que hacer es: Cristo perdonó tantos pecados, visibles a la gente, invisibles a la gente también. Y así como Él nos perdonó todo eso, nosotros también tenemos que tener ese perdón hacia quienes nos han ofendido y dejar en manos del que realmente es justo, del que realmente sabe todas las cosas, tiene la panorámica clara, dejársela en las manos del Señor para que Él tome esta situación y Él haga la justicia que Él tenga que hacer. Perdonar no es simplemente olvidar y decir, ya, voy a hacer como si no ha ocurrido, porque eso no resuelve nada, porque eso va a seguir ahí dando vueltas. Va a quedar enterradito, nomás, como debajito de la alfombra. Otra cosa importante es que el perdón no absuelve al ofensor de la pena que le corresponde por su pecado. No. Cuando nosotros, vamos a imaginar, yo con la ayuda del Señor perdoné a los delincuentes que nos robaron la casa y ya fue un tema superado, se me olvidó, nunca más pienso en ellos, no tengo idea quiénes serán. Es más, he orado para que el Señor tenga misericordia de ellos. ¿Por qué? Porque cuando perdonamos, la consecuencia de ese pecado no se borra. La paga del pecado es la muerte. Dios va a hacer justicia. No me corresponde a mí hacer justicia. ¿A mí qué me corresponde? Perdonar. Pero el juez es el Señor. Dios va a dar la retribución que corresponde a esas personas. Dios va a dar la retribución que nos corresponde a nosotros también por lo que hemos hecho pecaminosamente. Por eso, ¿qué debo hacer? ¿Seguir pecando mediante la amargura? No, debo perdonar. Así entonces el Señor obrará en su justicia lo que tenga que realizar. El perdón tampoco es un recibo que se da después que el ofensor haya pagado. Como cuando la deuda está saldada. Claro, no es que nosotros no perdonamos cuando ya se acabó el daño. ¿Cómo nos perdona el Señor? La palabra del Señor dice que Él nos perdonó estando aún en nuestros delitos y pecados. Porque el acto del perdón es una manera de reflejar cómo Dios se comporta. ¿Sí? Otra cosa importante también es que el perdón no necesariamente tiene que ser un hecho conocido por el ofensor. Me ha tocado escuchar a algunas personas que me dicen, pero lo que pasa es que yo voy, me acerco y la persona no me recibe, me rechaza. Yo quiero perdonarla, quiero hablar con esta persona, pero no me deja acercar. No te preocupes, tú, ¿qué es lo que dice el Señor? A ti te toca perdonar. Lo demás es un trabajo que va a hacer el Señor con el corazón de la otra persona. Y si lo hacemos así, vas a ver cuánto puede descansar tu corazón. Entonces, para que sea perdón, debe ser inmediato. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Tenemos que perdonar de inmediato. Tiene que ser un perdón continuo, no es un perdón con un guardado de evidencias. Te perdono, pero dejo la evidencia guardadita por si la necesito. Esta te la tengo guardadita, ahí vas a estar en la libreta del patrón del mal. No. ¿Ah? El perdón debe marcar un punto final. Una vez que hay perdón, eso se acabó, se terminó.
hay que marcar ese punto final y seguir extendiéndome hacia adelante, no seguir pegado en el pasado. No tenemos que volver a sacar el incidente frente a otras personas involucradas. No tenemos que volver a sacar a relucir este incidente ante otras personas o ante uno mismo, o no podemos mantener esta causa abierta, como diría un juez, por si nuevamente vuelvo a tener un problema, entonces lo traigo nuevamente. No, el perdón debe poner un punto final, un punto definitivo. Exactamente. Y recordar aquí algo tremendamente importante, pero que muchas veces no nos gusta entender, no nos gusta asumir, es que el perdón, digamos, el olvidarnos, tiene que ver con un acto voluntario. Es algo que nosotros tenemos que hacer con una voluntad humana movida por el Espíritu Exacto. de Dios. No podemos, esperar olvidar pidiéndole a alguien que ore por nosotros si nuestro corazón no está dispuesto a olvidar. El Señor nos pide que sea un acto voluntario, por eso que ahí Pablo nos dice, quítese. O sea, es algo que nosotros tenemos que hacer a la luz de la palabra del Señor y con la ayuda de su Espíritu Santo. Amén. Por eso, mis queridos hermanos y hermanas, amigos, consiervos que nos acompañan en este día, hoy día podemos estar justo en medio de una situación injusta. Tal vez más de alguno ha perdido su empleo, tal vez más de alguien ha experimentado una crítica injusta, le han levantado una calumnia, han hecho algo para dañarle. O han sufrido una prueba tras otra también. No sé si le ha pasado eso como que de repente vienen esas, como está de moda ahora decir, esas temporadas, temporada como el coyote, ¿cierto? Sí. Temporada a veces es como temporada de calamidades, que se nos enferma un hijo. Y cuando todavía ni siquiera repuntamos con eso, ¡pum!, problema económico, que se enferma la esposa, que nos echan del trabajo. Y ahora, pandemia. Más encima hablan de nosotros. Exacto. Se acumulan. No sé si te ha pasado que te ha tocado una de esas temporadas en donde todo parece ir mal, todo parece ir mal. Precisamente en esas temporadas de cuestiones dolorosas, de conflictos, de crisis, de enfermedades, de traiciones, hay dos caminos muy, muy marcados. Por una parte está el camino del mal, que es un camino lleno de espinas venenosas para producir amargura en nuestros corazones, para convertirnos en víctimas, para andar por la vida justificándonos, para empezar a albergar el rencor. Voy a romper con la iglesia, voy a romper con esta relación, voy a esto, qué sé yo, y voy a empezar a vivir mi propia vida. Esa actitud absolutamente soberbia, orgullosa, pecaminosa, que nos aleja de Dios y de las personas que amamos. Pero también está ese otro camino, el camino de la providencia de Dios. Dios sigue siendo Dios a pesar de nuestras circunstancias. En medio de la crisis global, Dios sigue siendo Dios. Dios sigue teniendo el control. Dios sigue desarrollando sus propósitos. Aunque no lo podamos ver, Él está trabajando, Él está obrando, Él está abriendo caminos, Él está tocando nuestros corazones. Él quiere seguir formando la imagen de Cristo en nosotros, en medio del dolor, en medio de la traición, en medio de los besos de Judas. El Señor sigue cumpliendo su propósito en nosotros. En medio de la negación de Pedro, Jesucristo sigue obrando. En medio del abandono de todos los discípulos, Jesús sigue haciendo su trabajo. En medio de la oposición de Roma, en medio de la oposición de los religiosos, en medio de la crisis, del conflicto, con el dolor de los clavos en sus manos, de las espinas en su sien, de la lanza en su costado, en medio de todas las circunstancias, Dios sigue
siendo Dios. En medio de tu enfermedad, Dios sigue siendo el Dios que sana. Así es. En medio de tu pobreza, Dios sigue siendo el Dios que provee. En medio de las injusticias, Dios sigue siendo Jehová, justicia nuestra. En medio del dolor, el Señor nos acompaña y camina con nosotros. Por eso en esta mañana, mi querido hermano, mi querida hermana, ten un tiempo hoy día para conversar con tu amado esposo, con tu amada esposa. Hazles estas preguntas. ¿Existe alguna situación en tu vida que te aparece frecuentemente en la mente? ¿No será una raíz de amargura? ¿Estás maquinando formas de venganza? ¿Estás recordando detalles que ya pasaron, quedaron a un lado? ¿Te sientes ofendido? ¿Te sientes dañado? ¿Te sientes víctima de estas situaciones? ¿Por qué estás teniendo estas explosiones de ira? ¿Por qué no estás durmiendo bien en la noche? Cuando escuchamos la palabra, ¿por qué piensas en otros y no te aplicas la palabra a ti mismo, etcétera? Conversemos hoy día, tengamos un tiempo de familia para erradicar toda raíz de amargura de nuestros corazones, para que la palabra del Señor nos pueda limpiar, nos pueda sanar. Y como Job, empecemos a abrir de verdad los ojos y decir, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Me arrepiento en polvo y ceniza. Y después de todas esas calumnias falsas que levantaron los amigos de Job, después que el Señor le ayudó a Job a verle a él en medio de las circunstancias, Job pudo orar por sus amigos, aquellos que le habían calumniado, que lo habían acusado injustamente, falsamente. Job pudo orar por ellos. Déjame decirte que hay bendición y perdón cuando reconocemos el pecado de la amargura en nuestros corazones y dejamos que el Señor nos limpie. Oremos, Marcelita. Si tienes a alguien ahí a tu lado, toma su mano y oremos juntos para que el Señor nos libre de este pecado.